tiene? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo nuestro Salvador. Acá vienen los versículos que vamos a estudiando esta noche. Dice el versículo 5: por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden, lo que queda, y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución y de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias porque una vez más nos permites estar reunidos acá, aprendiendo, Señor, un poco acerca de lo que tú quieres decirnos de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tomes el control realmente desde el principio hasta el fin de esta información, de esto que nos has regalado a través de las Escrituras, a pesar, Señor, de cualquier estorbo humano que yo pueda poner, Señor, a cualquier cosa que pueda suceder, que tu palabra sea predicada, amado Dios. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Vamos a hablar un poco esta noche acerca del encargo o lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a Tito en esta carta. El propósito de Pablo de dejar a Tito en Creta es, si nosotros recordamos, Tito fue dejado en Creta para que pudiera poner en orden en algún punto las iglesias que se habían establecido ahí, o los grupos de personas que estaban hablando las Escrituras que se habían establecido ahí. Entonces el propósito de Pablo de dejar a Tito en Creta era para que ordenara a la iglesia del Señor y con esto designara en algún punto encargados o ancianos fieles que con ciertas características, las cuales el mismo apóstol Pablo en esta carta, el apóstol Pablo en esta carta menciona al joven Tito como tal. Ahora, como entendemos, parte de esta carta, como la carta a Timoteo, es una carta pastoral de parte de Pablo para Tito, el cual había o conocía ya, en este caso, lo que el apóstol Pablo predicaba, lo que el apóstol Pablo enseñaba. Es decir, Tito había ministrado en algún punto con el apóstol Pablo, y de esta manera conocía el ministerio del apóstol Pablo y entendía que debía de quedarse acá porque era un mandato que el apóstol Pablo le estaba dando y un mandato que el Señor, nuestro Dios, estaba también proporcionando. Acordémonos que el apóstol Pablo escribe esta carta, sin embargo es inspirada por nuestro Señor. Entonces es el Señor quien manda a Tito, o es el Señor quien selecciona a Tito para que se cumpla este propósito en Creta como tal. Podemos hablar algunas cosas, como que las iglesias en Creta luchaban en contra de ciertas herejías florecientes. De igual manera, entendemos que Tito dejó a Pablo en Creta para que pudiera corregir estas cosas. Vamos a ver un poco más adelante, en cuanto entremos, en este caso, al texto como tal, qué eran estas falsas enseñanzas, o esas enseñanzas que Tito debía corregir. Sin embargo,
es muy posible que lo que estuviera pasando acá es que Tito no estaba cumpliendo el ministerio que Pablo le había determinado. Porque si usted mira, ¿verdad? Si usted entra directamente a ver el versículo 5, el apóstol Pablo le dice a Tito que él lo había dejado ahí y le había dicho cómo fungir o qué cosas hacer. Entonces entendemos que esta carta animaba a Tito para que siguiera haciendo el ministerio que ya se le había establecido como tal. Un poco de contexto acerca de la carta. Entendemos que los cretenses, como aprendimos el jueves pasado, los cretenses eran personas que eran considerados mentirosos. Es por eso que el apóstol Pablo le dice en el versículo 2, dice en el versículo 2, sí, que con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió de los tiempos eternos. Entonces, había un contraste de la vida de las personas cretenses con respecto a lo que el apóstol Pablo había determinado que los cristianos pudieran vivir en esta isla como tal. Entonces entendemos que en algún punto, mi amado hermano, esta no era una tarea fácil para Tito, ya que era él el que había sido establecido como tal ahí, y lo tenía que hacer en todos los grupos o en todas las iglesias o en todas las iglesias que el apóstol Pablo había establecido alrededor de la isla. La isla tiene alrededor de 256 aproximadamente kilómetros de largo y también de ancho tiene alrededor de 52 kilómetros. Entonces era un territorio grande, si lo vemos en capacidad de física humana, era un territorio grande. Entonces la tarea de Tito no era una tarea tan fácil, porque debía buscar personas con características. Primero, debía desplazarse por los lugares, un aspecto físico que debemos tener en cuenta. Segundo, debía buscar personas que fueran capacitadas, como el Señor se lo decía, para que pudieran liderar la iglesia de Cristo, para que pudieran liderar y de esta manera pudieran mostrar vidas o mostrar el carácter de un hombre de Dios, por decirlo de esta manera. Porque si no se muestra el carácter de un hombre de Dios, entonces entendemos que el evangelio es vituperado. Es lo que sucede con nuestras vidas, con usted, y lo que sucede conmigo. Si yo no muestro el carácter de Dios, si me creo cristiano y creo que estoy haciendo las cosas bien, entonces, o creo que he sido salvado, lavado por la sangre de Cristo y justificado por el Señor, entonces debería mostrar el carácter correcto. Entonces, el apóstol Pablo entiende que Tito estaba listo para cumplir este ministerio. Amén. El apóstol Pablo dice: Tito, ¿estás listo para buscar esta clase de hombres? Apelá a lo que yo te estoy diciendo, apelá a esta carta, lo que dice acá, esto es lo que tú vas a hacer. Entonces, veamos cuáles son pues las razones por las cuales el apóstol Pablo deja a Tito en Creta. Y podemos encontrar dos declaraciones en el versículo 5. Hay dos declaraciones. Dice el apóstol Pablo: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Lo primero, te dejé en Creta. ¿Por qué causa? Por la causa. Y si nosotros vamos, si usted va al versículo 13, el versículo 11, dice, desde el 10, porque hay algunos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están transformando las familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Entonces, la causa por la cual el apóstol Pablo deja a Tito en Creta es para que ordenara estas cosas, para que ordenara que estas personas, que los falsos maestros dejaran de hacer estas cosas y que se volcaran o se volvieran a la palabra del Señor, y que se volcaran y se volvieran a estas características que vamos a entrar un poco más adelante, las cuales son características, si bien es cierto, de los ancianos o pastores de la iglesia, pero del pueblo del Señor también. Es parte de lo que Pablo está diciendo acá. Entonces,
como aquí es viene como una pirámide, por decirlo de esa manera. Cristo tiene estas características en los pastores que son dejados a administrar la iglesia, algunas otras funciones tienen estas características, pero no solamente los pastores, sino los hermanos que están congregándose y que son dirigidos por estos pastores, también deben tener estas características, porque si no, entonces no estamos creyendo en el Señor, no estamos creyendo en el Evangelio del Señor. Entonces, la primera ordenanza, o lo primero que le dice el apóstol Pablo, la primera razón es ordenar a las iglesias que estaban en Creta. Amén. Entonces, lo que Pablo le dice a Tito es: Tito, tiene la responsabilidad de corregir estas ideas erróneas que las iglesias de Creta estaban adoptando. ¿Por qué estaban adoptando estas ideas erróneas? Porque no habían líderes que les enseñaran acerca de la palabra del Señor como conviene. Es por eso que enseñar acerca de la palabra de Dios es una de las características de los pastores, de los líderes, pero también de usted, que es parte del cuerpo de Cristo. De igual manera, le dice el apóstol que le dice que tiene la responsabilidad, porque al no haber una buena administración, un liderazgo estructurado, hace que haya desórdenes en la iglesia. Usted y yo conocemos iglesias las cuales existen grandes desórdenes porque los pastores o los líderes no están totalmente calificados. Amén. No es que nosotros como tal tengamos la autoridad para descalificar a alguien, sino la palabra como tal tiene la autoridad para descalificar a alguien. Entonces, cuando no tenemos este tipo de pastores en las iglesias, hay un desorden, mi amado hermano. Hay fornicaciones, hay lujurias, hay pleitos, hay grupitos. Y mire, yo no digo que los grupos sean, en algún punto, todos sean malos, pero si hay grupos que dicen: yo me peleo con este grupo, yo me peleo con el otro, ese es un problema. ¿Por qué? Porque los líderes, porque los pastores, porque los ancianos, porque los llamados a dirigir la grey están mal también. Entonces el apóstol Pablo le dice: primero, ordená la iglesia, específicamente. El apóstol Pablo, como le decía, le da ciertas características. El segundo mandato, aparte de ordenar las iglesias, es que debe establecer ancianos calificados según el Señor. Y ve acá la declaración en el versículo 5, dice: para que pusieras en orden todo lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Usted me puede decir: hermano, pero ahí es el apóstol Pablo el que está hablando. Sí, pero es el Señor que está hablando. Es lo que yo mando, dice el Señor. Eso es lo que ustedes deban hacer. No deje de tener fuera de su mente que el Señor es nuestro Dios que no miente, es un Dios verdadero, es un Dios que habla verdad. Entonces todo lo que nos proporciona a través de las Escrituras es verdad como tal. Es lo que Pablo le estaba diciendo a Tito: establece ancianos calificados según el Señor. Tito no podía establecer ancianos conforme a lo que él creía conveniente o por la urgencia de. Amén. Estas son algunas cosas que lastimosamente hemos aprendido de algunas otras iglesias, ¿verdad? O aprendimos o vivimos alguna vez nosotros. Designamos pastores porque tenemos la urgencia de que haya un pastor, pero no vemos la vida del pastor. Pero lo designamos nada más porque tenemos la necesidad de hacerlo. Y el apóstol Pablo no era el mandato que le estaba dando a Tito. Tampoco le estaba diciendo que podía seleccionar personas por sus capacidades cognitivas o de conocimiento. No es un requisito como tal. No es que la persona no sea capaz de enseñar o tenga mucho retentivo, capaz de estudiar o alguna manera, pero esa no es una característica o no es lo que le estaba diciendo Pablo a Tito. Había algo más allá. De igual manera, Tito no podía seleccionar a las personas que tenían más empatía con la gente, porque no eran funcionarios políticos ni funcionarios públicos. No era eso lo que iba a seleccionar en este caso Tito, sino administradores que, valga la redundancia, administraran y supervisaran la iglesia del Señor. Y esa es una gran responsabilidad, mi amado hermano.
Es por eso que Tito le dice, Tito no podía designar ancianos por características parecidas a las del mundo. No le hacemos un foda del mundo a la persona. No le estaba diciendo, haz un foda, mira las cosas que están bien, las cosas que están mal, y es que esto no es que sea del todo malo. Pero si esta es la razón por la que Tito iba a seleccionar personas, entonces el desorden iba a seguir, porque el desorden ya estaba ahí. Los judíos con sus enseñanzas ya estaban pervirtiendo a las otras personas como tal. Entonces no eran razones por las cuales Tito debía hacerlo. Por eso, una vez más, que en el versículo 5 le dice que pusieras en orden los ancianos, que pusiera en orden lo que queda y asignaras ancianos en cada ciudad como te mandé, como Él lo estableció, como el Señor lo estableció. Y es que, mi amado hermano, el Señor establece la manera en que usted y yo vamos a vivir nuestra vida cristiana. Es el Señor que establece la manera en que usted debería de pensar, debería de actuar. Es el Señor el que establece la manera en cómo usted debe dirigirse. No es usted quien establece la manera, es Dios el que establece cómo debemos movernos. Esto, y quiero hacer énfasis porque si no se me va a olvidar más adelante, estas características no eran características que ponían en alto al pastor, al líder, al anciano, a la persona que iba a liderar la iglesia. No es que les iban a dar un alto rango o algo por el estilo, sino que ponen en alto la palabra del Señor, ponen en alto al Dios que no miente, al Dios verdadero, ponen en alto al evangelio, es decir, no vituperan el evangelio como tal. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo le dice es que ponga ancianos. Y quisiera quizás hablar un poco, hermano, de la palabra anciano, porque sabemos que en nuestro contexto, en nuestra iglesia, tenemos una mesa pastoral, una mesa con prospectos ancianos. Entonces quiero rápidamente poder hablarle un poco acerca de los ancianos. La palabra anciano también podemos verla como pastor, es la misma persona, como veedor, sobreveedor, supervisor. El anciano, primeramente, como lo vemos en 1 de Timoteo 3:1, desea tener todas estas características. Hay un deseo como tal de la persona. Esto quiere decir de que cuando Tito llegara a seleccionar a estas personas, las personas tuvieran ese deseo ardiente de poder liderar la iglesia del Señor. Porque le digo algo, acá las personas que estamos en la mesa, si bien es cierto, fuimos invitados a servir, pero no fue el pastor Jaime que nos llamó, ni el pastor Mario, no nos llamaron ellos, nos llamó el Señor. Entonces el deseo del corazón del anciano o el deseo del corazón del pastor es, en este caso, que todas estas características puedan cumplirse en su vida y que se estén cumpliendo como tal. Amén. La palabra ancianos es la traducción de presbúteros y hace referencia total a un hombre que tiene mucha madurez espiritual. Entonces, ¿cómo debe ser un anciano? Es decir, cuando vemos la palabra, es una persona madura, aunque también en otros casos se mira como una persona de alta edad. Si lo tomamos de manera literal, en este caso, en este contexto, debe ser una persona madura, no un neófito, mi amado hermano. Porque hay cosas difíciles ahí en el ministerio, las cuales un neófito sin duda sale corriendo. Amén. Debe ser alguien maduro. Debe ser alguien que debe estar ahí y que debe sostenerse en el Señor, porque los vientos en el ministerio son fuertes en algún punto. Amén. De igual manera encontramos esta misma palabra, se encuentra también, o la podemos usar, ¿verdad?, como pastor. El pastor es la persona que alimenta, quien se encarga de predicar la palabra de Dios, quien se encarga también de guiar a la palabra de Dios, a la congregación conforme a la palabra de Dios. También encontramos la palabra sobreveedor, es la palabra episcopos, es en el griego. Es la palabra episcopos, el que guía, administra, coordina y supervisa. ¿El qué? La casa del Señor. Solamente los pastores son administradores de la casa del Señor. No son los dueños, definitivamente no son los dueños, sino son los que administran. Y lo hacen bien, se preparan para hacerlo. Lo hacen bien, tienen estas características como tal. En Hechos 20:28, no lo lea, se lo leo yo. Dice, tener cuidado de vosotros y de toda la grey
en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. Aquí encontramos reflejadas las palabras que yo le estaba diciendo, presbúteros, episcopo, también encontramos la palabra pastor. Entonces, los ancianos que se nombran o las personas que van a ser nombradas tienen estas características. Amén. Se nombran, deben tener el carácter espiritual más noble, así como poseer también la habilidad para enseñar. Ahora quiero hablarle un poco rápido, ¿verdad? Para que no pase mucho el tiempo, para entrar a las características. Perdón, hermanos, si no me quedo sin voz. Quiero hablarle un poco rápido de qué no es ser un anciano. Un anciano, como le decía, no es el jefe de la iglesia, no es quien manda y toma decisiones por sí solo. Es por eso que entendemos que el Señor ha determinado una pluralidad de ancianos, ¿verdad? No en nuestra iglesia, sino en las Escrituras determina una pluralidad de ancianos para que no se tomen decisiones, porque solamente tomar decisiones una sola cabeza es bien complicado, y más cuando se trata de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos a administrar. De igual manera, no se le debe pleitesía u ovación. Nosotros, yo venía de una iglesia donde debíamos rendirle pleitesía a la persona que estaba ahí, ¿verdad? En algún punto debíamos tenerla como, era pastora, que el Señor me perdone, pero debíamos tenerla como la ungida del Señor, ¿verdad? Ellos no se tocan, amén. Sí, que el Señor me perdone, definitivamente. Ahora, al anciano, al pastor, no se le debe pleitesía. No es a alguien que se le debe, si bien es cierto que se debe debe ser digno de doble honor, tenido como digno de doble honor, no podemos rendirnos a sus pies ni dejar de confrontar su pecado, porque el pastor también es oveja, como es usted y como soy yo. Entonces, cuando entendemos el llamado al pastorado o el llamado de los ancianos, entendemos que hay ciertas responsabilidades también que él tiene. Para cerrar el paréntesis de los ancianos, entendemos que los ancianos oran por la iglesia. Amén. Oran por cada uno de ustedes, o deberían de orar por cada uno de ustedes. Deberíamos de orar nosotros, los que somos prospectos, por cada uno de ustedes. Los pastores designados, los que están predicando, los que no están predicando también, todos estamos predicando hoy. Deberíamos de orar por ustedes. Esa debería ser nuestra responsabilidad con la grey del Señor. Entonces también deberíamos de guiar a la iglesia, enseñar a la iglesia las Escrituras de una manera fiel y de una manera correcta. Es parte de las responsabilidades también de un anciano. Y de igual manera cuidar a la iglesia, así como primera de Pedro 5, 1, 2 lo dice. Amén. Ahora, entendiendo que es ser un anciano, de dónde proviene la palabra y todo esto que vimos acá, entendemos que los ancianos o pastores son personas designadas por el Dios verdadero, que no miente, para guiar a su iglesia, para ministrarles, para alimentarlos y guiarlos según las Escrituras, y no según sus propios mandamientos, o no según sus propios preceptos o mandatos. No es lo que nosotros querramos hacer, sino que filtramos toda la luz de las Escrituras y tomamos decisiones. Porque si no, la iglesia es un desorden, mi amado hermano. De verdad. Podemos darle rienda suelta a cualquier idea o pensamiento que usted pueda tener y no filtrar la luz de las Escrituras. Y creo que nos ha pasado algunas veces, ¿verdad? A las iglesias grandes también les pasa, ¿verdad? Entonces debemos entender que debemos guiarlos de esta manera. Ahora, ¿cuáles son aquellas características que el pastor o llamado al ministerio entonces debe tener? Y este es el segundo punto, el cual vamos a verlo, vamos a tratar de verlo un poco detenido. Son varias características, sin embargo, quiero detenerme en 3 o 4 más que todo, porque sé que porque son importantes. De hecho, si usted va a 1 Timoteo 3, en 1 Timoteo 3 comienza el apóstol Pablo, es una carta en la cual también el apóstol Pablo le dice a Timoteo en este capítulo:
el que anhela obispado, buena obra desea. Por lo tanto, de la persona que quiera ser obispo debe ser irreprensible. Y segundo, le dice, marido de una sola mujer. Y si usted mira acá, la primera característica, dice esto es, alguno es irreprensible, marido de una sola mujer. Ahora, entendemos que la palabra irreprensible es llenada con todas las demás características. ¿Cómo se ve un pastor irreprensible? Se ve con todas las demás características en línea y haciéndolas de la manera correcta o cumpliéndolas de la manera correcta. Así se ve un pastor irreprensible. Entonces, ¿qué es irreprensible? Es lo primero que vamos a ver. El anciano debe ser irreprensible. El verbo ocupado acá es anenkletos, que significa no acusado, es decir, irreprochable. Ahora, el no acusado, esta palabra también es usada cuando las escrituras hablan, aquellos textos que vamos a estar delante del Señor sin culpa. No vamos a estar siendo acusados porque nuestro Señor Jesús ha sido justicia para nosotros. Entonces, lo que quiere decir esta palabra, esta palabra no tiene que ver de ninguna manera con alguien que no peca. No es alguien que no peca, porque sabemos, y si nosotros decimos que somos irreprensibles porque no pecamos, estamos haciendo a Dios mentiroso, porque su palabra dice que si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Entonces no tiene que ver con alguien que no peca, más tiene que ver con alguien que no es encontrado falto. Tiene que ver con alguien que, si usted quiere acusarlo, ¿verdad? Usted lo va a poder acusar, pero la persona no va a tener nada debajo de su colchón que usted pueda sacarle y decirle, usted tiene algo ahí, y usted puede, yo puedo probar lo que tiene algo ahí. La palabra irreprensible entonces es no encontrar falto a alguien en alguna circunstancia o en algún pecado el cual pueda ser acusado. Entonces, si nosotros contrastamos lo que estaba sucediendo en Creta y en las iglesias que estaban en Creta, que el apóstol Pablo había dejado a Tito para que seleccionara pastores, entendemos entonces que estas personas, posiblemente algunos de ellos, estaban siendo encontrados faltos, no irreprensibles como tal. Es por eso que el apóstol Pablo le dice que sea irreprensible, que no sea encontrado falto. Pesalo, medilo, ¿verdad? Y que no sea encontrado falto. También esta palabra hace referencia a alguien que tampoco se mete en líos. Si no es encontrado falto, entonces tampoco es encontrado en líos. Es decir, no camina o se direcciona hacia los problemas como tal. Evita las cosas. Esa es la persona irreprensible. Eso, hermano, debe ser usted también. No corra, hermano, hacia el pecado. Somos prestos, increíblemente prestos para correr hacia el pecado. No lo haga. Sea irreprensible. El Señor nos manda a ser irreprensibles. A los líderes les dice, tienen que ser de esta manera, tienen que ser irreprensibles, porque van a administrar, van a supervisar la grey del Señor. También la palabra irreprensible es evitar el escándalo público, y de igual manera es un requisito principal y primario para los líderes. Sin embargo, aunque este sea un requisito principal y primario para los líderes, para usted no deja de ser un requisito como tal. Reprensible, debe ser irreprensible en su trabajo. Y quizás aquí vamos a meter un poco de aplicación en algunas áreas en las cuales podemos ser irreprensible. Debe ser irreprensible con su mamá, con su familia. Debe ser irreprensible con sus amigos. No debe ser encontrado falto. Porque somos, una vez más, propensos a no ser encontrados irreprensibles. Y eso es un pecado como tal. No vivir a la luz de que debemos hacer las cosas conforme a lo que el Señor nos ha determinado que las hagamos. Ser irreprensible es ir en contra de lo que el Señor y en contra de las declaraciones que encontramos en su palabra, de los mandamientos que encontramos en su palabra. Tenga cuidado que no sea encontrado culpable, mi amado hermano. Usted me dice, hermano, ¿cómo podemos hacerlo? Realmente no puedo hacerlo. Yo sé que es complicado, pero tenemos al Señor que nos ayuda, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a cada momento a poder hacerlo. Si el Señor nos da esta palabra, si el Señor nos deja en las Escrituras que seamos irreprensibles, debemos tratar de hacerlo. Debemos vivir debemos tener ese deseo. Pídele al Señor el deseo de ser irreprensible, como los pastores deberían tener ese deseo de ser irreprensible toda la vida.
No es que no se trata de que mañana voy a comenzar a ser irreprensible. No, hermano, el momento es ahora. Ahora. Porque el apóstol Pablo, y quiero hacerle mención de esto, le dice a Tito, esto es, si alguno es irreprensible. Otras versiones dicen, esto es, si alguno está siendo de esta manera, es decir, si alguno está siendo irreprensible, no si alguno va a convertirse en irreprensible. La persona debía de estar caminando rectamente a donde el Señor lo había puesto a caminar. Y es una característica importante en la vida de los creyentes. Cuando lo vemos, entendemos que este es un distintivo de un líder piadoso en la iglesia. El distintivo de un líder piadoso en la iglesia es servicio humilde, amoroso, abnegado y generoso, dice el pastor John MacArthur. Es alguien que está viviendo una vida irreprensible, es alguien que está viviendo como el Señor quiere que nosotros vivamos como tal. El Señor no quiere que usted caiga, mi amado hermano, pero algunas veces va a caer. Pero su vida debe ser irreprensible. Donde sea tiene que ser irreprensible. ¿Por qué viaja muchos kilómetros para verse con alguna mujer o para verse con algún hombre? ¿Cree que el Señor no lo está viendo por allá? El Señor lo puede ver definitivamente. No es que vaya a ser irreprensible, o sea, sí debe ser irreprensible delante de nosotros, pero delante del Señor debe ser irreprensible. ¿Qué está haciendo delante del Señor? Usted puede poner contraseñas a su teléfono y un montón de cosas, pero el Señor lo mira y el Señor mira que no sos irreprensible. No estás siendo irreprensible como el Señor manda que seas irreprensible. Estás encontrado falto, estás encontrado con información que no tenés que tener en tu mente, estás haciendo cosas que no debes hacer. Ahora, ¿cómo se ve entonces la vida de un pastor que conoce al Dios verdadero y que por lo tanto es irreprensible? Encontramos en el versículo 6, marido de una sola mujer, conforme a la moralidad sexual, marido de una sola mujer. Esto mismo lo encontramos en 1 de Timoteo 3, versículo 2, que el obispo, el que desea obispado, debe ser marido de una sola mujer. Ahora, algunas implicaciones generales de marido de una sola mujer. Por supuesto que debe evitar ser infiel a su esposa, como Cristo es fiel a la iglesia como tal, o como Cristo dijo que va a venir, el Señor va a venir. El marido de una sola mujer obviamente debe ser fiel a su esposa como tal, pero hay un énfasis más allá, y es el énfasis de la pureza sexual como tal. Es lo que Pablo le estaba diciendo acá a Tito. Estas personas deben ser puros sexualmente. Deben evitar, deben, como dice primera de Tesalonicenses 4:3, deben abstenerse de la inmoralidad sexual, deben conocer estas verdades y deben vivir conformes a estas verdades. Entonces, como le digo, no es que solamente deba ser marido de una sola mujer, sino también debe ser puro sexualmente. Debe tener en cuenta lo que dice primera de Corintios 6:18. Oíd de la fornicación, advierte que todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y entonces es un llamado para aquellos líderes o pastores o ancianos, porque usted me va a decir, entonces los pastores, si usted me dice que son maridos de una sola mujer, ¿deben ser casados? No, deben ser puros sexualmente. Deben ser puros sexualmente. Su mente debe estar controlada por las Escrituras. No por impurezas en su mente, no por pensamientos lasciviosos. Es ahí donde entran los pastores que pueden ser solteros como tal. Porque el soltero, obviamente, la implicación es que no tiene a nadie al momento, pero puede servir al Señor, el Señor lo ha llamado, pero debe vivir como que tuviera a una esposa a su lado, porque está viviendo en moralidad sexual de la manera que el Señor lo manda. Entonces, es la implicación acá, no solamente marido de una sola mujer, sino también que debe tener esa pureza que el Señor lo demanda como tal. Y esto, mi amado hermano, es una característica también de suma importancia para la iglesia como tal. No solamente para los líderes. Mire, yo le digo algo. Es bien conocido, y no tengo que explicárselo, que el líder debe ser marido de una sola mujer, pero usted, el esposo que está ahí sentado y que es miembro de la congregación, también debe serlo.
también debe ser marido de una sola mujer. También joven que no está casado, también debe ser puro sexualmente. También sus pensamientos deben ser controlados por la palabra de Dios y no por otra cosa que no sea la palabra de Dios. Amén. Además, aparte de que el marido debe ser, marido de una sola mujer, entendemos que es importante evitar la poligamia, entendemos eso, pero recuerde también que en su mente, esposo que tiene a su esposa, también puede pecar en contra del Señor, imaginando a mujeres, viendo pornografía, todas estas cuestiones que son bien sutiles. Amén. Y dice la gente, no, es que yo no estoy en fornicación, dice el soltero, y dice el casado, yo no estoy en adulterio. Pero, ¿qué estás viendo? ¿A qué mujer estás viendo? ¿Cómo ves a las mujeres? ¿Cómo las deseas? ¿Qué estás haciendo? Mujeres, ¿qué hay en su mente? Mujeres solteras, mujeres casadas. ¿No les satisface que el Señor le haya dado un esposo como tal? Debe ser marido de una sola mujer y mujer debe ser pura sexualmente. Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo acá a Tito. Enfoque o énfasis, la pureza sexual. Ahora, el marido de una sola mujer vive el evangelio y entiende lo que Efesios 5:25 dice, como Cristo amó a su iglesia que se sacrifica, así también el esposo debe vivir sacrificándose. Hermano, me va a decir, es difícil ser marido de una sola mujer, sacrifíquese. Es necesario que lo haga. Porque es una característica que el pastor de pastores también tiene. Amén. Es una característica que el Dios verdadero también posee. Amén. Nos toma a nosotros como su iglesia, como su novia, y ha prometido que va a venir y va a desposarse con nosotros. Y eso es una promesa a la cual podemos vivir sobre esa promesa. Entonces, si usted prometió casarse, hombre o mujer, entonces debe hacerlo y debe vivir bajo esa promesa, debe entender el evangelio y debe entender que el Señor es el que llama a ser. Eso es un llamamiento, es un llamado a ser, este llamado a ser esposo o esposa, es un llamado santo y de parte del Señor. Eso entiende la persona que es marido de una sola mujer y vive como marido de una sola mujer. ¿Cuánto nos golpea? Mire, si usted va a diferentes iglesias en el mundo y pregunta, el pecado que más suena en estas iglesias son los pecados sexuales, mamá, hermano. Mire, y el pecado sexual lo sigue a usted desde que cometió el pecado sexual hasta el final de sus días. Si yo le digo, ¿qué piensa, hermano, de David y Betsabé? ¿Qué piensa de la Biblia? Hay un pecado sexual ahí de en medio. Dice, sí, es el David que escribió esto, escribió lo otro, pero le sigue este pecado. Amén. Ahora, ¿cómo el hombre entonces debe vivir a la luz? ¿Cómo el pastor, el anciano debe vivir a la luz de las escrituras? Debe vivir a la luz de las escrituras y debe vivir confiando en el evangelio, confiando en el Dios verdadero, que el Señor lo ha llamado. Es un llamamiento santo. Amén. De igual manera, si el hombre no es marido de una sola mujer, algo más práctico es que hay un daño, los matrimonios pueden ser destruidos, hijos pueden ser dañados, pueden venir problemas legales, y lo peor es creer que el Señor se ha alejado y apostatar la fe. Hasta esas cosas lleva cuando el hombre de Dios o el hombre que se determina hombre de Dios no vive como marido de una sola mujer. Hay daños, muchos daños. Y eso es lo que nosotros no logramos dimensionar cuando estas cosas suceden. Cuando la persona está metida en una relación ilícita, no logra dimensionar qué es lo que está pasando o qué es lo que va a suceder, qué es el daño que usted va a tener. Entonces, regresando a la característica del pastor o del líder, debe ser marido de una sola mujer, pero ya hemos determinado que también la congregación debe ser pura sexualmente. No crea que está adorando al Señor si su vida no está pura sexualmente, no lo está adorando, porque lo que el apóstol Pablo estaba diciéndole a Tito es que el orden que iba a poner en las iglesias era un orden que glorificaba al Señor. Amén. El orden con las cosas que se hagan conforme al Señor lo ha determinado, eso glorifica al Señor de alguna manera. Pero cuando no lo hacemos de esa manera, si no está viviendo en una pureza sexual, entonces tenga cuidado, mi amado hermano, porque no está de ninguna manera glorificando al Señor como tal. Está vituperando su evangelio.
Está yendo en contra de lo que el Señor ha determinado. Ahora, cuando no vivimos de esa manera, rompemos la imagen original y rompemos la imagen y vamos en contra del diseño original que el Señor estableció allá en el Génesis. Eso es lo que hace el marido. Y hay repercusiones fuertes. ¿Qué pasó en el Edén? ¿Qué pasó cuando en este caso vemos a Adán no ser en algún punto un buen administrador? Y no es que Adán iba a ser en algún punto no marido de una sola mujer, pero no le puso atención, nada por el estilo. Hubo un problema. Imagínense que ser marido de una sola mujer daña esta imagen como tal, daña esa imagen de un matrimonio que está siendo guiado por el Señor como tal. Ahora, ya vimos que conforme a la pureza sexual, el anciano debe ser marido de una sola mujer. Esto aplica también a sus vidas, a lo que usted está haciendo, no solo a los líderes. Una vez más, el Señor tiene esta característica, los líderes tienen esta característica, pero usted debe tener esta característica también. Usted no está exento. El cristiano no está exento de esta característica. Amén. También, conforme a su autoridad en casa, dice el versículo 6, el versículo 6, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora, aquí hay como varias posturas acerca de que si debe ser creyente, y eso es lo que me decían los pastores el lunes, tener cuidado de decirles si es creyente o es fiel, pero la palabra que se ocupa para creyente también se ocupa para fiel. La palabra traducida creyente es pista o pistos, que puede ser traducidos de dos maneras o tiene dos fuertes connotaciones. La primera es que debe ser fiel, y esto lo encontramos, el uso de esta palabra lo encontramos en Mateo 25, 21 y 23. No vaya conmigo, le leo yo el fragmento. Bien, buen siervo fiel. También la encontramos en Hechos 16, 15, y dice: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Es una parte del texto. En 1 Corintios 4:12, que cada uno sea hallado fiel. En 1 Timoteo también encontramos la palabra pistos, que se ocupa también en creyente, pero acá se ocupa como fiel, me tuvo por fiel. Y en 1 Corintios 4:17, Timoteo dice fiel en el Señor. En todos estos textos que le he leído y citas que le he proporcionado, la palabra significa fiel. Pistos significa fiel, pero también se traduce creyente. En Hechos 16:1, Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. La palabra ahí también es creyente, la misma palabra ocupada en fiel. En 2 Corintios 6:15, o que parte el creyente con el incrédulo, también lo mismo. Y en 1 Timoteo 6:12, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos. Entonces, vamos, si gusta, vaya conmigo para que veamos un poco a lo que se está refiriendo Pablo para Tito, y Pablo para Timoteo. Vamos a 1 de Timoteo 3, 4 y 5. Primera de Timoteo 3, 4 y 5. Amén. Está atrás, pero rápido. Eso es lo que estaba. Dice: no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Amén. Lo primero que encontramos en el versículo 5 dice que debe gobernar bien su casa porque debe cuidar la iglesia del Señor. Entonces, veamos, ¿qué está diciendo Tito entonces en el versículo 7 de su carta? ¿Verdad? Es posible que Pablo tuviera en mente a jóvenes con una conciencia un poco más madura, porque en 1 de Timoteo
Pablo dice que debe gobernar su casa, ¿verdad? Y que tenga a los hijos sujetos como tal. La primera idea tiene peso sobre la segunda. El gobernar bien su casa es que sus hijos sean sujetos como tal. Amén. Entonces, es muy posible que en Tito, Pablo tuviera en mente a jóvenes con una conciencia madura, jóvenes de alguna edad un poco más grande, ¿verdad? Que eran ya responsables y que por eso habían obedecido al evangelio, y eso no los acusaba de rebeldes y mundanos. Ahora, lo que yo quiero decirles que el pastor tenga hijos creyentes o gobierne bien su casa, es que sus hijos deben ser sujetos a él como tal. Amén. Deben hacer lo que el padre diga como tal. No pueden ser disolutos. Es la idea general entre las dos ideas que el apóstol Pablo está proporcionando. Bueno, nos está proporcionando a la iglesia, que el pastor tenga a estos hijos en sujeción, que las cosas que el papá diga, en este caso, también se hagan. Que si el papá dice vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Si el papá dice que vamos a hacer esto, vamos a hacerlo, ¿verdad? Porque son niños que están de dominio al momento. Pero en Tito el apóstol Pablo enfoca a los jóvenes que pueden venir a salvación porque han sido, se le ha expuesto la palabra de Dios, y de esta manera Pablo ocupa creyentes acá. Pero la idea general entonces, nuestra postura entonces es que los hijos deben ser fieles. ¿Fieles a quién? Fieles a los padres. Entonces esto nos dice que esta característica del pastor o del encargado de predicar o del encargado de administrar la iglesia del Señor es que tenga un gobierno eficaz en su casa. Amén. Tenga un gobierno eficaz en su casa, y eso tampoco, mi amado hermano, lo exime a usted como padre que es. Tampoco lo exime a usted, bueno, como hijos es porque debe responder a sus padres. Los que son hijos acá y están en su casa con su mamá, hagan caso, porque si no, ellos tienen autoridad. Y más si, bueno, los pastores tienen hijos pequeños al momento, ¿verdad? Pero yo sé que ellos de alguna manera tratan de tener un buen gobierno en su casa, de hacer lo que creen más convenientes para sus hijos con respecto al Señor, y de esta manera los hijos tienen que responder en obediencia cuando vayan entrando en edad. Es la idea que el apóstol Pablo está dando a Tito acá, ¿verdad? Lo que nos da en Timoteo y lo que nos da en Tito es hijos creyentes, como le digo. La idea general es que el padre gobierne bien su casa. Es una característica de los pastores como tal, de los creyentes como tal. Y usted me va a preguntar, hermano, ¿por qué esta característica es tan importante? Y en Timoteo encontramos la razón por la cual debe ser tan importante. Dice, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Es la pregunta que se hace Pablo acá. ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo entonces es que debe cuidar su casa y sus hijos deben estar sujetos. Porque si no, ¿cómo venís a decirme que querés administrar lo que el Señor ha proporcionado en tus manos si en tu casa tenés un desorden increíble? Usted no puede venir y creerse pastor y hacerlo de esa manera. Hermano, es necesario que gobierne bien su casa. Pastor, líder, es necesario que gobierne bien su casa, porque si no gobierna bien su casa, esto deshonra al Señor como tal. Amén. Va en contra del Señor. Va en contra del Señor. ¿Cómo los solteros pueden gobernar bien su casa? Pues deben tener buenas relaciones, obviamente, con sus familias en su casa. Si no, imagínense que usted es el encargado de administrar. Por lo menos yo soy el encargado de administrar la casa donde yo vivo. La casa es de mi mamá. Debo ser un buen administrador como tal. Las cosas deben estar bien. Ahora, es una característica que no solamente aplica a mí, sino que lo aplica a usted también. Amén. Rápidamente menciono algunas otras características, hermano, por cuestión de tiempo, y quiero entrar a la última parte para explicarle un poco más lo que el apóstol Pablo también está diciendo. Dice que conforme a su llamado a la mayordomía debe ser irreprensible el pastor, el anciano. Lo que un anciano o pastor no debe tener, no debe poseer, no debe ser obstinado, es decir, no soberbio, enseñable, no plantado en sus propias opiniones, sino dejar que alguien pueda darle detalles
o confrontarle su pecado o escuchar. De igual manera, no dado a la bebida, es decir, no puede tomar, ¿verdad? O ser controlado en este caso por la bebida. No debe ser pendenciero, no debe andarse peleando. Amado hermano, también aplica a usted. No diga solo los pastores, no, también usted. Tenga cuidado, porque esto pone en descrédito al Señor. ¿Ven? Eso no pone en descrédito a Gracia y Verdad. Porque usted lo puede hacer sin una camisa con este logo, obviamente, ¿verdad? Pero el Señor está en descrédito si usted lo hace. Va a salir en redes sociales, no lo queremos ver ahí. Amén. Dice, no amante de ganancias deshonestas, o sea, ganancias justas, gana poco, justo, de verdad, es justo. Luego se ocupa la palabra, no amante de ganancias deshonestas. Lo que un anciano pastor debe tener, debe ser hospitalario, es decir, debe estar presto siempre a recibir no solamente a personas en su casa, sino también a poder estar presto a las necesidades de aquel que tiene, valga la redundancia, necesidad de cualquier índole. Obviamente siempre no es que va a venir a pedirle un montón de dinero a los pastores o algo por el estilo, pero vemos su necesidad y entendemos que hay necesidades. El pastor debe ser hospitalario, usted debe ser hospitalario. Debemos dejar de ser codos, como dice la gente, o tacaños. De igual manera, debe ser amante de lo bueno, es decir, de todo lo bueno es lo que va a favor de las Escrituras, o lo que va en correlación con las Escrituras, o que las Escrituras dicen que es bueno. Lo demás, hermano, piénseselo y rechácelo. Lo bueno debe ser una característica que el pastor debe tener. Debe haber prudencia en su vida. La prudencia le va a evitar un montón de cosas, hasta la forma en que habla, la forma en cómo habla debe ser prudente. Amén. Debe hablar lo que es bueno, debe mencionar lo que es bueno, es decir, ser prudente como tal. La prudencia es necesaria. Debe ser justo. Cuando la palabra dice justo, esto quiere decir que debe vivir conforme a la justicia del Señor, conforme a lo que el Señor cree que es justo y conforme a sus mandamientos. De esa manera vive alguien justo. De esa manera, si dicen que si en su trabajo le dicen va a trabajar tales horas, usted debe ser justo porque está viviendo conforme a lo que el Señor está estableciendo, que son sus patrones. Usted está trabajando con ellos. Obviamente no lo van a atropellar, pero debe ser justo como tal. Amén. De igual manera, debe ser santo, dueño de sí mismo. Me encanta la palabra dueño de sí mismo, porque esto tiene relación a templanza como tal. Cuando usted tenga que tomar una decisión, usted es dueño de sí mismo. Incluso cuando a usted se le presenta un pecado, el Señor dice que tiene que ser dueño de sí mismo. Debe tener templanza y debe huir de estas cosas. Y todas estas características, mis amados hermanos, son las características que los pastores o los ancianos debían tener en las iglesias de Creta. Es lo que Tito debía de buscar. Y si usted se fija, no son características, o sea, no es algo como de dos características, son muchas características. Pero el Señor confió el ministerio a Pablo, ¿verdad? Lo llama como apóstol, y Pablo confía a Tito, y a Timoteo también, a que puedan cumplir y puedan hallar esas personas que tengan estas características. Una vez más, ¿por qué o para qué? Porque la obra del Señor tenía que avanzar, pero tenía que avanzar de la manera correcta, no de la manera en que Tito decía que tenía que avanzar, no bajo mentiras o sobre mentiras como estaba pasando en Creta, no conforme a lo que los judaizantes estaban diciendo que debían circuncidarse para que pertenecieran como tal. Eso era antes, ¿verdad? Sino conforme a lo que el Señor había establecido. Estas son características de un pastor, de un líder, pero también son características que ojalá de verdad puedan golpearlo a usted y puedan de verdad revíselas. Mire, quizás por tiempo no se puede entrar a cada una de las características, ¿verdad? Porque por lo menos cuando decimos que es no iracundo, es que no debe dejarse controlar por la ira. Si usted mira ejemplos en las Escrituras, Moisés se deja controlar por la ira y se convierte en un asesino. Mata a un egipcio. Entonces,
Son cosas, mi amado hermano, que el pastor o anciano líder debe tener. Y usted como congregación debe emular estas cosas, debe hacerlas también. Es por eso que necesita hombres capacitados acá adelante, no solamente capacitados en predicar la palabra, sino también que su vida, porque si usted se da cuenta acá, aquí no ha dicho Pablo a Tito que deba tener un máster en no sé qué, o que deba estudiar en no sé dónde. No, son cosas de carácter moral, lo que se estaba buscando en contraste a lo que Creta estaba viviendo, a lo que las iglesias en Creta estaban viviendo, porque no vivían obviamente enfocadas a la luz del Dios verdadero, sino a lo que ellos creían que era correcto. Entonces nuestras vidas, mi amado hermano, Pablo entendía que nuestras vidas deberían, o las vidas de los pastores deberían emular o deberían reflejar la vida del pastor de pastores. Esto es lo que debemos buscar. Con limitaciones, claro que sí, pero el Espíritu Santo hoy estaba hablando con mi hermano Fer y le mencionaba algunos ministerios del Espíritu Santo. Nos ayuda a redarguirnos de pecado a cada momento. Está ahí. Amén. Y es lo que el Señor quiere para nuestras vidas como tal. Ahora, una de las últimas características, ¿verdad?, que aparecen acá en Tito, si gusta, léalo conmigo, lea todo el texto, todo el versículo conmigo. El versículo 9. Amén. Para ir cerrando, tengo un par de minutos. Dice: reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Los que contradicen, usted los puede leer más adelante, ahí mismo en la carta. Yo le invito a que ahora que estamos estudiando esta carta, pueda leer esta carta también, para que vea más o menos de lo que se va a predicar. Entonces, el pastor, los ancianos deben aprender de las Escrituras. Ese es nuestro tercer y último punto. Deben aprender de las Escrituras. Deben retener, es guardar con el deseo de aprender. Es hacerlo constantemente. Si usted mira el versículo 9, hay un verbo que nos dice que es reteniendo. Reteniendo es reteniendo siempre como tal. El verbo suena y redunda, reteniendo. Es decir, siempre debemos estar reteniendo. Es un gerundio, claro. Es un verbo gerundio que nos dice que siempre debemos estar reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. Ahora, deben retener la sana doctrina, que es conforme a las Escrituras, los pastores, para, en primer lugar, exhortar. La palabra exhortar tiene un significado, es paracaleo, es llamar cerca, es decir, invitar, invocar. Podemos traducirla también como orar, presentar, rogar, alentar, amonestar, animar, confortar. Estas dos palabras, porque son dos palabras para caleo, estas dos palabras tienen una amplia gama de significados, donde el primer sentido es el de llamar a. El siervo de Dios debe retener la palabra fiel para poder exhortar, para poder animar a aquellos que están desanimados, para poder predicar a aquellos que necesitan de la palabra del Señor, que somos usted y yo. Es por eso que es necesario, después del montón de características, que son características morales, o que son características intangibles, por decirlo de esa manera, viene esta que se traduce en poder, viene esta que es habilidad, que podemos decir que es poder retener la palabra del Señor, aprender la palabra del Señor, pero enseñar la palabra del Señor a aquellos que están mal, ¿eh? O que necesitan. Todos necesitamos de la palabra del Señor. Todos los días. Aquí nadie, yo sé que ni los pastores vienen al 100 no necesitando la palabra de Dios. Todos la necesitamos, mi amado hermano. Entonces era el llamado a los pastores: retén la palabra del Señor, reténla, porque de esta manera el ministerio va a ser, quizás no va a ser lo mejor, es decir, no va a ser súper fácil, pero reteniendo la palabra del Señor vas a poder dar palabra a los demás. ¿Quiere usted dar palabra a los demás? Y cuando me refiero a dar palabras, no me estoy refiriendo a lo que los pentecostales dicen, sino más bien a dar palabra del Señor. Amén. A dar palabra del Señor. Sé que algunos se ríen porque es cierto, pero deben retener la palabra del Señor para exhortar, para animar. ¿Con qué anima usted a los demás hermanos de la iglesia? ¿Cómo lo hace?
¿Cómo lo anima el pastor Jaime o cómo lo anima el pastor Mario a usted? Conforme a la palabra del Señor, él le dice, no hombre hermano, confía en tus propios medios. Tratamos de hacerlo a través de la palabra del Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo a Tito. El pastor debe exhortar conforme a la palabra del Señor, no conforme a lo que ellos piensan. Si el Señor determina cómo vivir una vida de ministerio correcta, entonces también determina también cómo vivir o cómo exhortar de la manera correcta a través de la palabra del Señor, de la sana doctrina, a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Implica hablar en nombre de Dios y con el poder del Espíritu. En 2 Corintios 5:20, el punto es un ruego evangelístico. Cuando hablamos de exhortar, es un ruego evangelístico. Exhorta, anima. En medio, hermanos, de un mundo que se está cayendo a pedazos moralmente, sexualmente, está impuro y un montón de cosas más, es necesario exhortar conforme a la sana doctrina. Y los pastores deben estar listos para hacerlo. Y usted, hermano, debe estar listo para hacerlo. Acá la implicación no solamente es a los pastores y a los líderes. Sí, déjenos esta carga a nosotros que nos estamos preparando, está bien, pero hágalo usted también. Ayúdenos, exhorte. Si usted escucha a alguien aquí de la iglesia que está hablando otras cosas que no es el evangelio, que está yendo en contra y que tiene ideas como, ay, no sé, se celebró este mes tan famoso, el Pride, no sé qué, y hay que tener empatía con ellos. Perdóneme, ¿verdad? O sea, de alguna manera debemos nosotros exhortar a estas personas conforme a las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de estos tipos de festividades? ¿Verdad? Pero si usted no retiene la sana doctrina, es bien difícil. Es bien difícil. Entonces el llamado es a esto. Y una segunda característica de por qué retener la sana doctrina es porque deben refutar a los que los contradicen. Los que los contradicen obviamente eran aquellos que querían enseñar cosas falsas, o sea, los judaizantes, ¿verdad? Los que estaban enseñando cosas falsas, esos son los que los contradicen, pero también aquellas ideas que van en contra de la palabra del Señor. Ese es el llamado para retener la palabra de Dios como tal. Entonces, yo hago la pregunta, mi amado hermano, ¿por qué es esencial que los pastores calificados tengan estas o más características? ¿Por qué creemos nosotros que es esencial? Porque primero es un llamado que el Señor les ha proporcionado y no es algo que Pablo se estaba inventando de ninguna manera. Fue inspirado por el Señor a hacerlo. Si no, la iglesia iba a seguir en desorden. Y lo que Pablo le estaba diciendo a Tito es que ordenara la iglesia del Señor. Tito ordena lo que queda. Es decir, usted sabe, bueno, no sé si sabe, pero se lo voy a decir. Pablo había viajado con Tito. Pablo había estado ahí en Creta. Amén. Y ahí, cuando estuvo ahí en Creta, había estado en Creta, cuando aquel barco se estaba por caer, estaban en Creta, pero también después del segundo encarcelamiento de Pablo en Roma, cuando sale, va a Creta también, y es cuando establece, ¿verdad?, las iglesias aquí. Entonces, sabía, ¿verdad?, la manera en cómo las cosas estaban funcionando, y sabía que era importante dejar pastores y ancianos calificados. De igual manera, ¿cómo vive entonces, mi amado hermano, la iglesia? ¿Cómo vive la iglesia del Señor a la luz de todo esto? ¿Cómo vivimos entonces conforme a la luz de que debemos tener ancianos calificados, pastores calificados? Sino también queriendo nosotros vivir de una vida calificada. Ese debería de ser una vez más su deseo, vivir una vida calificada, no delante de los líderes, sino delante del Señor como tal. Esa es la importancia. Amén. Delante de nosotros, miren, nos han mentido muchas veces, de verdad. Y usted me puede mentir a mí que su vida está bien, pero el Señor lo conoce. Entonces debería de usted ser llevado por los líderes a que vivan una vida santa. Amén. De igual manera, hermano, el llamado entonces es a que veamos estas características que aplican a nuestros líderes, que oremos por nuestros líderes,
que oremos por los demás hermanos para que podamos tener vidas calificadas. Esto es lo que a lo que el Señor nos está llamando, a poder tener vidas calificadas como tal. Quiero que ore conmigo. Padre, te damos las gracias porque sabemos, Señor, que tú tienes el control de las cosas. Sabemos, amado Padre, que eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, y que por misericordia, amado Dios, podemos estar delante de ti. Por misericordia podemos escuchar tu palabra. Por misericordia podemos, Señor, vivir bajo estas verdades. Realmente, amado Padre, oramos por nuestros líderes, oramos por nuestros pastores, para que puedan vivir vidas conforme al pastor de pastores. Señor, que podamos ser siervos para tu gloria, porque cuando no vivimos, Señor, conforme a las Escrituras, entonces vivimos conforme a aquello que va en contra de las Escrituras. Vivimos en contra, amado Padre, de aquello que no es verdad y no es el llamado que tú nos has hecho. Señor, oramos porque podamos vivir en este mundo que está desordenado, en una iglesia que ama tu palabra y que quiere cumplir día con día, amado Dios, ese ordenamiento el cual tú has establecido en las Escrituras. Da discernimiento conforme a las Escrituras a cada pastor, a cada líder, para que pueda enseñar, Señor, conforme a lo que tú dices. Padre, que podamos guardar tu palabra de verdad, para que podamos exhortar y refutar todas estas cosas, Señor, que vienen en contra, Padre, o que quieren venir en contra de tu palabra y que no pueden, Señor, no pueden hacerlo, definitivamente que no. Por eso te pedimos, Señor, que podamos ser siervos para tu gloria. En nombre de Jesús, Padre.